¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en Vez Cable, la red de cable más importante del Perú, una red de peruanos hecha para peruanos y para el mundo entero. Señoras y señores, en esta noche vamos a conversar con dos importantes personajes. Un personaje del periodismo y otro de la docencia y de la cultura. En la primera parte vamos a tener a un gran periodista, un joven periodista, director de un portal, tal vez uno de los 3 o 4 portales más importantes de noticias. Me refiero al señor Edwin Cabello, que está aquí con nosotros. Y en la segunda parte del programa conversaremos con la doctora Yeri Gloria Ramón Rufner de Vega. Ella es la actual rectora de la Universidad Mayor de San Marcos y viene a ser la primera mujer que ocupe este tan importante cargo. Vamos a conversar con los dos. En la primera parte vamos a ir muy fuerte en la parte de la corrupción a raíz de las denuncias que se vienen sucediendo una tras otra. La primera, la de Ciro Gálvez, sobre los 50 millones del Ministerio de Cultura. La segunda, sobre la de Bruno Pacheco y los $20.000 que se escondieron en un baño de Palacio de Gobierno. Y siguen las denuncias también contra el ministro de Desarrollo y Riego. En este país lleno de ministerios, tenemos más ministerios que Estados Unidos y que creo que cualquier otro país del mundo, líderes en ministerios, líderes en corrupción, y los que creíamos que en este gobierno iba a terminar la corrupción campea, continúa, y este daño se trae abajo la moral de un pueblo que creyó que con un cambio, y todavía cree, pienso yo, que con un cambio la corrupción tendría su fin en esta etapa negra de haber tenido presidentes involucrados en la justicia. Muy triste la historia política del Perú. Hay jóvenes que ya no quieren saber nada de política y hay gente que no quiere ingresar a la política, lo que es peor. Vamos a conversar sobre este tema de la corrupción con Edwin Cabello, y él está aquí con nosotros esta noche. Edwin, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte en el programa. Ricardo, buenas noches. Primero, agradecerte por la invitación y también a Vez Cable y a todo tu público. Ok, entremos con la denuncia del portal que se hizo famoso a raíz de la investigación del famoso swinger, Richard Swing, ¿no? Y luego con una gran cantidad de información muy fuerte que saca tu portal. Quisiera que me cuentes y que me expliques, ¿no?, todo este tema de las denuncias. ¿Cómo ves tú el Perú en el tema de la corrupción? Bueno, como menciona Ricardo, el año pasado, el año 2020, nosotros desde el portal de Lima Gris revelamos todo el caso de lo que era Richard Swing y Palacio de Gobierno, ¿no? Creo que fue la noticia más importante del 2020, que terminó también con la vacancia del presidente Martín Vizcarra, del expresidente Martín Vizcarra. Yo pasé por, se puede decir, por muchas experiencias, porque era una noticia que involucraba al más alto personaje del país. Creo que en algún momento lo he comentado, sufrí seguimiento, es decir, incluso gente de Cancillería comenzó a hacer llamadas a algunas embajadas con las cuales teníamos relación, ¿no? Pero bueno, eso me enseñó un poco a trabajar y cambiar mi forma de moverme también. En estos tiempos y con este tipo de noticias hay que tener bastante cuidado ahora al salir a la calle, sobre todo los periodistas que investigamos, ¿no? Después del caso... ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Qué interesante. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo te cuidas? ¿Qué sientes tú que pasa cuando uno se mete en el tema de la corrupción? ¿Qué sientes tú como joven periodista que eres? Bueno, aparte que sé que me escuchan todo lo que hablo por teléfono, ¿no? Yo creo que también es salir de forma precavida y, si es posible, acompañado. Otra de las cosas es que cuando es muy tarde o voy a algunos lugares donde no hay poca seguridad, no llevo el celular. ¿Sabes por qué no llevo el celular? Porque sé que lo que van a querer es el celular, porque ahí encontrarán la información
Y lo que buscan siempre la gente que está cuestionada o denunciada es conocer las fuentes que uno tiene, ¿no? Y creo que el celular, como bien lo sabe el señor Pacheco y lo sabe la gente de Palacio, revela muchas cosas. Correcto. Entremos con las denuncias, digamos, más graves que tú consideras que este gobierno está cometiendo en estos primeros 100 días. En estos primeros 100 y pico de días ya han habido denuncias gravísimas, ¿eh? Pero no tan graves como las que yo vi anteriormente en mi trayectoria de comunicador. Pero no deja de ser importante hablar de la corrupción, de esta mini corrupción que empieza a crecer de manera exponencial. ¿Qué peligro le ves a todo esto y en qué basas tus denuncias tan gruesas, tan fuertes contra este gobierno? Bueno, yo creo que primero es la mala elección que ha tenido para nombrar a ministros. Eso ha arrastrado que estos ministros llamen a gente muy cuestionada, ¿no? En todos los sectores, creo, pero se ve, por ejemplo, en agricultura, en transporte, en cultura, ¿no? Como mencionaba justo la denuncia que hizo el exministro Ciro Gálvez. En ese caso puntual de la denuncia que hizo eco el exministro Ciro Gálvez, se habla que se han hecho humo 50 millones de soles. Y para hacerle recordar a la gente, estos 50 millones de soles fue gracias a un decreto en emergencia que se dio para que el sector cultural, los artistas, se les entregara un bono. Eso no llegó a concretarse. ¿Por qué? Porque nosotros desde Lima Gris también denunciamos que no se había hecho la convocatoria o un filtro adecuado para las personas, para que las personas que en realidad necesitaban el bono lo reciban. Después de nuestra denuncia, Contraloría actuó. ¿Y qué hizo? Cerró la convocatoria porque encontró precisamente material que indicaba que todo estaba siendo dirigido. Es decir, los bonos que se pretendían dar a los artistas estaba dirigido. Una lista totalmente armada y se cayó el tema de los bonos, ¿no? Eso por una parte. Ahora, por otro lado, el Ministerio de Cultura se ha convertido en realidad, Ricardo, en una caja chica. Y no solamente en este gobierno, estamos hablando de gobiernos anteriores. Ese ministerio tiene más de una década. Y durante todos estos 10 años, nosotros siempre hemos publicado que el dinero va a un pequeño grupo, los premios van a un pequeño grupo. Es decir, son todos amigos, es una cofradía que se ha mantenido, una mafia terrible. Y eso a mí me apena. Y quiero comentar también algo que me apena bastante. ¿Quién maneja esta mafia? ¿Quiénes son los que articulan allí? Hay tres grupos desde lo que hemos investigado. Está el grupo de la Católica, hay un grupo de San Marcos y hay un grupo que viene de la Cancillería, ¿no? Que digamos la Cancillería está arriba. ¿Por qué? Porque tienen el roce internacional, ¿no? Son tres grupos. ¿Y cómo es interesante, Edwin, que me aclares cómo se teje este entramado de corrupción que parece, y es muy triste, que lo único que hablamos en el Perú es de la corrupción? ¿Cómo se teje todo este entramado en el Ministerio de Cultura? Primero por los puestos, designan a gente de su circuito en puestos claves. Eso es lo primero. Luego de eso, ¿qué comienzan a hacer? A llamarlos para darles servicios, ¿no? La famosa contratación de servicios, que son también lo mismo, o la famosa órdenes de servicio, digamos que es un sencillo, por decir, pero estamos hablando en realidad de 10.000, 20.000 hasta 30.000 soles, o en el caso de una licitación, como estuvo involucrado un exministro en el tema del Dakar, donde estábamos hablando ya de una gran cantidad de dinero. Todas esas personas se conocen, Ricardo, se conocen, ¿no? Y durante todos estos años han estado tejiendo, porque es una red, ¿no? Una red donde hay arqueólogos, una red donde hay supuestamente gente intelectual, ¿no? Pero uno se pregunta, no, pero ¿cómo esta gente metida en cultura va a ser corrupta? Yo me he sorprendido, es más corrupta que la gente que no está metida en cultura. Eso es grave, es decir, no hay ninguna seguridad de que una persona lea un libro puede ser honesto. A ese nivel hemos llegado. Tenemos que desconfiar hasta de los famosos intelectuales. Esa es la verdad.
qué terrible lo que cuentas. Y vamos ahora al segundo caso de corrupción, el de los $20.000 en Palacio de Gobierno. Porque esta red de los tres elementos que pertenecen a esta organización, llamémosle también criminal, de alguna manera, se involucra en Palacio de Gobierno, se incrusta en Palacio de Gobierno? ¿Cómo es que llegan ahí? ¿Cómo se ramifica esta corrupción tan grande que pareciera que no se puede parar? Y todo el que habla a favor de la defensa de lo elemental en un país que es la transparencia, parece que somos ignorados por la prensa que durante años cayó la gran corrupción en este país. ¿Cómo se incrustó este señor Bruno Pacheco en Palacio de Gobierno? Bueno, en el caso específico de Bruno Pacheco es por la amistad de años con el presidente Castillo. Pero en el caso de esta red que habíamos mencionado anteriormente, esta red, curiosamente, la mayoría son caviares, la gran mayoría, ¿no? Y los caviares nunca han ganado una elección, pero han sabido meterse en todos los gobiernos. Es decir, la mayoría de secretarios generales que existen en todos los ministerios, sería bueno hacerle una especie de registro general y te apuesto, Ricardo, que hay amistad entre ellos, ¿no? Porque ellos deciden a quiénes se convocan. Su firma es muy importante en un ministerio. Mucha gente de repente desconoce eso, pero después de un ministro está el secretario general, que depende de la firma de ese personaje para que se convoque, se contrate a los funcionarios de tal ministerio, ¿no? Entonces, han ocupado puestos claves como las secretarías generales de los ministerios, por ejemplo, ¿no? Bueno, el hecho que estamos viendo es que el partido que ganó ha desaparecido del mapa. Ahora gobiernan los mismos que gobernaron con Sagasti, los mismos que gobernaron con Vizcarra, son los mismos. Así es. El mismo perro con diferente collar. Es que también nosotros hemos publicado que gente que ha trabajado en el gobierno de Vizcarra está llegando al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, está llegando al Ministerio de Agricultura, está llegando a Produce. Es decir, están en esta famosa puerta giratoria, ¿no? Están también en este círculo que tú dices, bueno, los requisitos de muchos ministerios dicen no tienen que tener 5 a 10 años. Pero yo creo que esto debe de cambiar, Ricardo, y lo que se tiene que pedir ahora a los funcionarios son experiencia de éxito, no solamente una experiencia de haber estado en el Estado 5 años, sino ¿qué has hecho? Has estado, pero ¿qué has hecho? Entonces, el gobierno tiene que cambiar el chip y empezar a convocar a gente con experiencia de éxito. Creo que de ahí es un primer paso para cambiar esto. Correcto. La guerra mediática, si no existieran los portales como el tuyo y otros nuevos portales que han salido, nuevos periodistas, nuevos comunicadores, viviríamos en la naturalización de la corrupción. Porque la corrupción que vemos ahora ya se naturalizó. O sea, ser corrupto está bien en un país. O sea, ya no es malo. Eres vivo, eres inteligente, eres astuto, eres un gran político si te sabes meter. ¿Cómo ves eso tú? Porque acá hay denuncias muy fuertes en tu portal en el área de la corrupción. ¿Cómo ves tú este tema y cómo Castillo se puede zafar el ser presidente de la República de los caviares, que lo tienen cercado en esta puerta giratoria de que uno entra por acá, se va de aquí para allá y siempre están rondando en busca de todas estas prebendas? A mí, Ricardo, para serte sincero, me apena mucho el panorama que se vive actualmente, pero también con el que he crecido paralelamente, ¿no? Eh, Me apena y me duele que esto esté pasando en mi país. Yo vivo en San Juan del Lurigancho, Ricardo. Soy testigo diariamente de las cosas que pasa mucha gente, ¿no? Parece San Juan del Lurigancho parece otro país a comparación de la realidad de otros distritos o de otras ciudades. Entonces, yo palpo diariamente la necesidad de la gente y cuando me entero que personajes como Richard Swing cobran por tener una amistad o un vínculo con Palacio de Gobierno 25.000 soles, me molesta, Ricardo. Y creo que un compromiso de cualquier periodista, de cualquier edad, es precisamente denunciar, no callar,
alguna Duele. vez he escuchado, duele, y alguna vez he escuchado, y es verdad, que te pagan más por callar que por publicar o denunciar algo. Y entonces hemos entrado también en un tiempo donde los periodistas, Ricardo, no están haciendo periodismo. El rol principal y la columna vertebral del periodismo es cuestionar el poder. Yo siempre lo repito, sea ese poder privado o sea ese poder estatal. Es así y Exacto, eso es lamentable. exacto, porque el tema de la prensa hoy día, tan venida menos, tan desprestigiada, da la oportunidad para que surjan nuevos personajes en la prensa como ustedes, en Lima Gris, que están dando una batalla que a veces uno dice, ¿en qué momento estos muchachos cambian de giro? Porque la corrupción está observando qué periodista comienza a surgir para convocarlo, atraparlo, chantajearlo, dominarlo y doblegarlo. Y ese es el gran reto que tienen ustedes, los nuevos periodistas, los jóvenes periodistas. Así es, Ricardo. Nosotros somos un pequeño grupo, ¿no? Él ¿Cuántos son trabaja, ustedes? nosotros somos alrededor, el equipo diariamente somos 5 personas, pero tenemos colaboradores también, ¿no? Estamos hablando de más de 50 personas sumando colaboradores. Entonces, con Luis Felipe Alpaca, que me acompaña a revisar los temas de investigación, ya vengo trabajando más de 10 años. Entonces, como bien mencionas, no ha sido fácil tampoco, Ricardo. Ha habido épocas duras, pero eso no significa, ¿no?, que esta pasión que tenemos por el periodismo la cambiemos tan fácilmente, ¿no? Yo, como le he dicho anteriormente, me dedico muchas veces a hacer otras cosas para poder sostener o para poder parar la olla, como se dice, ¿no? Para parar la olla, pero eso no significa que a mí me vengan y me quieran romper la mano por callar. No, soy, como bien lo ha dicho, un periodista joven que ha tratado siempre de tener un perfil bajo, ¿no? Y bueno, y mediante este portal y gracias a Internet que nos da la apertura para que la gente conozca distintas cosas que están pasando en el país, ¿no? Yo tengo que felicitar a los nuevos periodistas como tú. Fíjate, la prensa ha callado siempre los grandes actos de corrupción. La prensa silenció los actos de corrupción. Pareciera que la corrupción, para los jóvenes que todo el día escuchan en los canales de televisión que este gobierno es corrupto, daría la impresión que la corrupción empezó hace 100 días. Y la corrupción está enquistada en todas las instituciones desde hace 25 o 30 años. Entonces, uno cuando llega a mi edad y ve el futuro que me queda, digamos, a mí me quedan ya, estoy, como digo yo, ya pasé el sobretiempo y estoy en penales, estoy pateando los penales, ¿no? Y veo con tristeza que después de haber cumplido 49 años con Hable el Pueblo, el país no ha mejorado, el país ha empeorado en lo moral. Eh, Se naturalizó la palabra terrorismo ahora, por ejemplo. Cuando te dicen terrorista, te están diciendo asesino. Así es. Pero acá cuando te repiten la palabra terrorista, 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 invita a la gente a creer que todo el que reclama desde el lugar de estar en contra de la corrupción es una persona que quiere desequilibrar el Estado democrático, Así es. que se recuesta, se acomoda con la palabra democracia para ejercer una dictadura del poder. Porque esta dictadura que tú has denunciado, que están enquistados los caviares, es una dictadura del poder. El presidente está pintado en la pared. Yo sé de primera mano que el presidente quiso cambiar el directorio de la cadena del Estado Y RTP. y RTP. No pudo. Yo estaba cuando él dio la orden. Acá viene Ricardo, ya nos habló de la libertad de expresión y la orden llegó a Pacheco y a Hidrogo, que es otro muchacho que está ahí. Pero la orden no prosperó. Y ahora entiendo, porque ustedes que investigan
conocen más los entretelones, el entretejido de esta red de corrupción diseminada en todo el aparato estatal, en todos los ministerios. O sea que acá es la lucha por quién se queda con el botín. Y agregar Botín algo, a bordo. Yo vi una película que se llama Motín a bordo. Acá estamos a bordo de un Titanic que va a chocar con el iceberg, con la corrupción más grande de la historia. sí. Quería agregar algo, lo que mencionas en el caso de IRTP, para que la gente conozca. Igualmente, la resolución del directorio, es decir, de las 5 personas que iban a acompañar, ya estaban los nombres, nosotros los publicamos, y la resolución estaba firmada por el exministro Ciro Gálvez. Él lo puede decir. ¿Y qué pasó con esa resolución? El secretario general, Rigoberto Coico, la escondió, Ricardo. La escondió. Nunca se la llevó al presidente. Imagínate. Bueno, yo lo he vivido en carne propia. Yo fui nombrado por Twitter asesor presidencial. Y hasta ahora no hay un Twitter que me he quedado, ¿cómo se dice? En la tierra de nadie, porque para muchos sigo siendo asesor, ¿no? Entonces, cuando hablo, dice el asesor. Yo no soy asesor. Yo fui nombrado por Twitter, pero nunca la resolución la pudo firmar el presidente. Pedía la resolución, yo estoy testigo. Llamó a su gente y dijo, tráigame la resolución, que acá antes que se vaya el señor Belmo, quiero que se... Y yo le dije, mire, presidente, no se preocupe, yo no quiero ni sueldo ni resolución. Yo lo único que quiero es que usted tenga la confianza que lo que yo le voy a decir en el área de prensa, en el área del deporte, en el área de la inversión privada, va a ser con la mejor intención para lavarle la cara a este gobierno tildado de comunista y terrorista, que yo soy pues un luchador, que cuando fui alcalde yo tenía terrorismo en la calle, yo trataba con el terrorismo todos los días, porque vivimos con terrorismo en esas épocas y no hablábamos tanto de terrorismo como ahora. Ahora se habla más. Es peligroso esto. Sí. Tu impresión sobre lo que he dicho. Es que hay una especie de campaña del miedo, Ricardo. Nos quieren tener no solamente encerrados con este tema de la epidemia, ¿no? Sino también, aparte, el otro virus, el virus de la corrupción. Es decir, mientras menos el ciudadano esté atento a lo que sucede en las calles, a un gobierno le va a convenir eso, ¿no? Porque la gente está prácticamente encerrada, con los ojos tapados, sin ver lo que pasa, y cualquier gobierno hace un desastre con la economía, ¿no? Roba en grandes cantidades. Los ministerios nos estamos dando cuenta, Ricardo, en los ministerios, ¿no? Ahora, el caso de Pacheco, creo que ha dado la vuelta al mundo la noticia de los $20,000 en un baño, en Palacio de Gobierno. Es impresionante esto, ¿no? Esto queda para la historia, ojo. Y lo peor es que, ¿cuándo sucede, Ricardo? En un año importante, 200 años, Bicentenario del Perú lo celebra así, con $20,000 en el baño de Palacio de Gobierno. Es terrible. Horrible. Entonces pasemos ahora a lo que puede ocurrir con la vacancia. ¿Ya? ¿Cómo ves tú el tema? Porque has dicho algo muy interesante y yo quiero dejarlo en vez cable para la audiencia y que recojas tú esta preocupación que tengo yo. Un país sin garantías constitucionales y en estado de emergencia está hecho especialmente para robar. Así es. Porque en estado de emergencia las compras suben 10 veces su valor y nadie puede reclamar. En la noche salen las resoluciones en el peruano, que nadie las lee, solamente los periodistas de investigación como tú. Pero el pueblo no sabe lo que ocurre mientras nosotros dormimos. Se están firmando resoluciones, entregando concesiones, entregando el país por pedazos. Entonces, aquí hay una suerte de corporación mafiosa, por llamarlo de manera elegante, que maneja el Estado peruano el día de hoy. Quiero que me hables ahora del tema de la vacancia. Pareciera que el presidente estaría entusiasmado en que lo vaquen. No quiere ser presidente. No se ha dado cuenta que es presidente. ¿Qué le pasa a Pedro Castillo? Porque mañana hay una marcha contra él. Una marcha por la vacancia. Organizado por esta resistencia y estos grupos económicos que quieren el botín. Les han quitado el botín.
Llegaron los provincianos por el botín, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no en sentido peyorativo, sino ellos dicen así: oye, estos provincianos vinieron a quitarnos el botín, ahora nosotros tenemos que recuperarlo. Claro. ¿Cuál es tu lectura de la vacancia que piden y de las marchas que no es la primera? Desde que esté este gobierno y desde antes que esté, ya van 20 marchas a tumbarse al gobierno. Sí, Ricardo. Yo tengo la sensación de que el presidente Castillo, por todo lo que está pasando, quiere dejar el cargo. Tengo esa sensación, lo he pensado, porque con todo lo que diariamente lo golpean, ojo, estos golpes también no son gratuitos, ¿ah? Él mismo, con las designaciones y los errores que ha tenido su gobierno, lo ha buscado. Pero, ¿qué puede hacer si se aleja del partido que lo llevó a ser presidente de Perú Libre? En este momento veo que está buscando otra trinchera, APP, Alianza por el Progreso de Acuña. Está mirando por todos lados quién más se puede sumar a esto. Políticamente estoy hablando, ¿no? Con el tema del Congreso. Yo creo que poco a poco se está dando cuenta que se va quedando solo. Está entrando en una desesperación. Los caviares que le han hablado al oído, porque son muy, muy estratégicos para hablarle al oído a los presidentes, le han pintado la cancha de una manera y el presidente se ha dado cuenta que las cosas no son así. Es decir, no sé si dormirá, para comenzar, pero con el tema de la vacancia, puntualmente, lo veo un poco complicado que se dé por lo menos en esta oportunidad. No imposible, pero complicado. Y curiosamente, Ricardo, esto parece que estamos viviendo algo cíclico. Lo que pasó con Martín Vizcarra. Hubo primero un pedido de vacancia, le faltó el empujoncito para que salga, pero después apareció una nueva noticia y fue lo que desató la vacancia totalmente. Seguimos conversando después del corte. Perfecto. Quédate ahí, Edwin, que es muy interesante lo que estás analizando. En un ratito seguimos. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Vestcable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. Vestcable Perú, cable de internet para todos. Continuamos con Edwin Cabello porque lo que estamos tratando acá en Vestcable debería tratarse en todos los medios de comunicación, que lo peor que puede ocurrir en un país no son las doctrinas filosóficas ni políticas, porque la corrupción es mucho más poderosa que todo. La corrupción es el arma que hoy día nos destroza.
Y yo quiero terminar aquí con esta entrevista con Edwin, con la última denuncia que ha hecho sobre un ministerio que yo no sabía, perdónenme la ignorancia, pero no sabía que existía el Ministerio de Desarrollo y Riego. ¿Qué están regando? Cuéntame la denuncia esta, Edwin, que me parece bastante particular de lo que está ocurriendo en ese ministerio. Lo que pasa es que el nombre le han cambiado, ¿no? En este gobierno ahora se llama el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, que es lo que se llamaba Ministerio de Agricultura. Caracho, ya. Claro. Ok, me sorprendí, ¿no? Porque ya desapareció el Ministerio de Agricultura, ya apareció el Ministerio del Riego, ¿no? Y bueno, adelante con tu opinión de la última denuncia que estás investigando. Lo que pasa es que aquí el Ministerio Público ha citado al actual ministro Maita Frisancho para que declare, porque hay una investigación que han hecho unas federaciones agrarias, ¿ok? Y lo que se trata un poco es de conocer en realidad la implicancia de todos estos personajes. Y uno de los personajes, curiosamente, es el actual ministro y 14 personas más. Al ministro Maita Frisancho, lo que le han citado es para que declare, porque anteriormente ya tenía denuncias por falsificación de documentos. Ojo. ¿Ese también es caviar? No, es de Cusco, porque yo sepa, no es caviar que yo sepa, la verdad. Ya, entonces le queda poca vida a ese ministro porque la caviarada quiere todos los ministerios, o sea, no quiere dejar uno. Van por transportes, que ya lo dijiste, sí, y van por energía y minas. Así es, donde hay mayor Ya. presupuesto, ¿no? Bueno, entonces... Mira, estoy asombrado con todo esto que me cuentas. Sí. Yo ya quería desvincularme, nunca más te quiero entrevistar, Edwin, nunca más. No, bueno, es una broma. No, al contrario. ¿Sabes qué? Me da mucha pena lo que está pasando en el país. Me da mucha pena que en el bicentenario las esperanzas de un pueblo se vengan abajo. Y tú eres un periodista joven. Yo quiero que terminemos esta entrevista con algo positivo, porque en unos instantes voy a entrevistar a la doctora Yeri Gloria Ramos, que es la nueva rectora de San Marcos. ¿Ya? Ella tiene una maestría importante en administración pública con mención en anticorrupción. Voy a entrar a ese tema con ella. ¿Qué piensa la nueva rectora de San Marcos? Tu sentir final en esta entrevista tan jugosa, tan dolorosa para mí, sinceramente, porque a mí no me gusta investigar. A mí me gusta hablar del Perú, porque yo ya sé el Perú que no quiero, pero todavía no nos ponemos de acuerdo en el país que queremos. ¿Ok? Bueno, perfecto. Bueno, Ricardo, lo que yo espero es que primero que el presidente Pedro Castillo rompa ese silencio sobre este tema. No ha deslindado públicamente, no ha deslindado, y creo que es importante que lo haga. ¿Por qué? Porque el señor Bruno Pacheco no era el bodeguero de una esquina, ¿no? Con respecto a los bodegueros, sino era el secretario general, la persona de confianza del presidente, la persona más importante. Entonces, encontrar ese dinero y todas esas cosas, yo creo que nos da pisos, ¿no? De cosas que huelen mal. Ahora, la Fiscalía también debería pisar un poquito más el acelerador. ¿Por qué? No quiero que se repita lo que pasó con Martín Vizcarra después de este caso de adenda en el Cusco con el aeropuerto internacional Chinchero. ¿Qué pasó? Lo sacaron a otro país como embajador. Espero que el señor Bruno Pacheco no termine fuera del país. Es importante estas cosas para dejar las cosas claras desde la presidencia, que se quiere combatir la corrupción, pero si se quiere combatir la corrupción, entonces hay que mostrar algunos elementos y algunas acciones. Eso es lo que quiero decir, Ricardo. Bien, Edwin, muchas gracias. Te doy un gran abrazo y te deseo mucho éxito en tu proyecto Lima Gris. Sigues creciendo, estás entre los portales más importantes, diría yo, con un periodismo de investigación extraordinario. Y de aquí mis felicitaciones y adelante, muchachos. Mucha fuerza. Muchas gracias a ti, Ricardo. Un fuerte abrazo y gracias a Vizcable. Bueno, Importaciones Chancay, el especialista en vehículos pesados,
Usted lo encuentra en la Avenida Aviación 1198, La Victoria, o llamando al teléfono 96 16 13 220 y también en nuestra página de Facebook, Importaciones Chancay, especialista en vehículos pesados, unos monstruos. En Chancay te encuentran lo que tú quieras para tu vehículo pesado. Nos vamos a otro corte y regresamos con nuestra invitada estrella de la noche. Digo esto porque es la primera mujer que toma San Marcos. Ella se llama, fíjense, recién la conozco, la doctora Yeri Gloria Ramos Ruffner de Vega, nombre completo. Volvemos con ella. Atención. Personal técnico ajeno a la empresa está realizando instalaciones clandestinas para reconectar la señal de Vestcable ilegalmente. Se están realizando constantes operativos para evitar que nuestros clientes sean víctimas de estafadores. Tanto las personas que contraten este servicio como quienes lo efectúen serán denunciadas. Si observa algún hecho irregular, denuncie llamando al 640-9380. Recuerde que la piratería está catalogada como hurto agravado. Vestcable Perú, cable de internet para todos. Bueno, nuestra invitada de esta noche es un personaje importante, creo yo, marca una historia, un hito en la Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua de América, donde por primera vez una mujer asume la rectoría de esta importante universidad. Ella tiene un currículum bastante interesante, la estuve leyendo, me va a corregir si es que cometo algún error en la lectura de su currículum. Tiene 2 maestrías en Administración Pública con mención en Anticorrupción y maestría en Contabilidad con mención en Auditorías. Estos 2 temas para mí son importantísimos aquí, aparte de tener un título de contador público o contadora público, y es abogada desde el 2014. Estamos hablando con un personaje importante, ¿no? Ella es la doctora Yeri Gloria Ramón Ruffner de Vega. Mi querida doctora, un gran abrazo, me trataste de tú, me encanta, y te doy la bienvenida al programa para que nos cuentes esta experiencia, cómo la viviste y cómo la sientes ahora. Sí, bueno, realmente ha sido una experiencia muy importante. Competimos 7 candidatos, ¿no? Y al final quedamos 2 y en la segunda vuelta se juntaron los 6 candidatos también para ir en contra de mi candidatura, pero tuve mucho respaldo de la juventud, ¿no? La juventud me respaldó en un 70% y también tuve mucho apoyo de los profesores. Y yo he llegado con un 60% de aprobación en este proceso electoral, ¿no? Es algo histórico porque nunca antes un rector había tenido tal votación de parte de los alumnos. Y esto tiene un mensaje muy importante que yo siempre lo voy a decir. La juventud está pidiendo a gritos que se le entienda, se le comprenda,
se le ayude a resolver sus problemas que pasan en las universidades públicas, ¿no? Como es San Marcos. Recuerda que San Marcos es la universidad de toda la sangre, de todos los pueblos del Perú profundo, donde vienen pues de los estratos C, D, E, F, G, ¿no? Y donde la gente requiere mucha atención. No ha sido fácil llegar porque ha sido una competencia muy dura. San Marcos es el Perú pequeño, lo que ocurre en San Marcos ocurre en el Perú, y eso se ve reflejado día a día. Creo que eso es muy importante entender, y por ser la cuatricentenaria, por ser incluso más antigua que la República, porque estoy hablando de 470 años, yo soy la rectora número 207, después de 206 rectores varones, elegida democráticamente y en un año muy, muy trascendental, que es el año del Bicentenario, donde uno puede mirar con mucha preocupación cómo ha evolucionado el país después de la independencia del Perú, ¿no? Entonces, querida doctora, yo tengo mucho interés en saber qué piensa una mujer que ha luchado tanto para llegar a este cargo, de la juventud que tienes entre tus manos. Tú tienes entre tus manos el capital más valioso de una nación, que es la juventud. Sí, bueno, ¿qué pienso de ellos? ¿Cómo ves tú a los jóvenes de hoy? ¿Cómo ves tú a esta juventud un poco desconcertada? Ya. Con mucha incertidumbre, ¿no? Le veo una juventud con mucha incertidumbre porque realmente a partir de la pandemia nadie sabe qué pasa, y creo que fue un golpe muy duro para la academia, entendiendo de que ellos pues no tenían conectividad, no tenían equipos, y entonces es una mirada con mucha preocupación a la educación. Creo que a todos los niveles de la educación, nivel inicial, primaria, secundaria y la universidad, y donde pensamos que si nosotros hoy día no le damos una buena formación académica, el futuro de los jóvenes es incierto, teniendo en cuenta el avance de la ciencia y la tecnología en forma galopante, ¿no? Porque hoy día estamos hablando de que la tecnología de hoy para mañana puede quedar ya obsoleta incluso en muchos casos. Y hemos visto cómo en estos últimos años, pues de una Pentium 1, hoy día estamos hablando de una i7, ¿no? Entonces, cómo hemos evolucionado tan rápido en estos últimos años. Y veo con mucha preocupación el futuro de la juventud, con mucha incertidumbre, pero también creo que si las universidades públicas nos ponemos en el lado de ellos y hacemos muchos esfuerzos para que ellos estén al mismo nivel que las universidades privadas y que puedan competir a nivel nacional e internacional, más siendo la decana de América, yo creo que sí podemos lograr que estos chicos tengan un futuro seguro y que puedan también capacitarse, ¿no? Darles educación de calidad, investigación, eso es lo que buscamos con ellos. Yo cuando era joven y tenía que escoger mi carrera, recién surgían las universidades privadas. Eran San Marcos y la Católica las dos referentes más importantes en mi generación. Yo decía, me voy a la Católica, me voy a San Marcos. Derecho. San Marcos era derecho y la Católica también derecho, ¿no? Después se abrió la de Lima, de la que soy fundador, la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, pero siempre vi disminuida la imagen de San Marcos en torno a los problemas políticos que se suscitan dentro de este universo universitario tan importante. ¿Cuántos alumnos y cuál es la tendencia? Perdóname que te haga una pregunta personal de este tema, tu tendencia política. Discúlpame si la pregunta... Bueno, yo soy de centro, un centro moderado. Creo no que perteneces a ningún partido. No tengo ningún partido, tengo un movimiento, una agrupación que se formó justamente para este proceso electoral, que veníamos incluso ya desde el año 2017, gestando un movimiento dentro de San Marcos que se llama Siempre San Marcos,
pero yo no tengo ningún partido político. Creo que siempre vi a la universidad con mucha preocupación, como tú lo has dicho, perdiendo sus espacios, porque recuerda que antes San Marcos era la referente, la que delineaba incluso políticas de Estado, ¿no? Y Por que desde el supuesto. interior de San Marcos salían los pronunciamientos y le decía al gobierno qué tenía que hacer, cómo podía verse la parte económica, política, social. Y estos últimos años se perdió mucho. San Marcos se quedó muda mucho tiempo. Entonces, al tomar yo este rectorado, yo voy con un reto de levantar la imagen de San Marcos, a salir a decir lo que se piensa, a pelear por la autonomía universitaria, que es lo que se ha perdido. Y no tengo, yo creo que ahora, después de todos estos años, de lo que he vivido, con todas las cosas que he vivido, yo no tengo temores a enfrentarme. Creo que el único que tengo miedo es a Dios, porque uno va cumpliendo sus ciclos de vida y tiene que darse de sí a algo. Y yo me he comprometido con la juventud. Ahora soy la referente para la juventud, para las mujeres líderes también, para que ellas sientan que sí se puede hacer cuando uno sueña y cuando uno se propone. Claro que esto implica mucho sacrificio familiares, personales, pero al final, cuando uno llega y tiene un compromiso hacia la juventud, solo piensa en ellos. Y eso es mi idea ahora, ¿no? Repotenciar a la juventud, ponerle en el lugar que ellos se merecen, y a San Marcos también en el sitial que le corresponde, y recuperar todo el patrimonio cultural que tiene San Marcos. Muchos le verán a San Marcos como una universidad muy pobre, mendiga a veces diríamos, ¿no? Pero cuando uno analiza, San Marcos es tan rica en historia, en cultura y en bienes patrimoniales también, sino que no se ha sabido administrar estos bienes y se han dado concesiones por 20 años, por 30 años, sin saber sin hacer una retroactividad del dinero a valor presente, ¿no? Entonces yo creo que eso también ha hecho que San Marcos muchas veces esté sujeta al presupuesto del gobierno, cuando San Marcos tranquilamente podría sobrevivir con sus rentas de todos sus bienes inmuebles. Por Y el supuesto. compromiso está ahí, ¿no? Yo me acuerdo cuando visité San Marcos de joven, porque tenía la duda de ir a San Marcos o a la Católica. En una época pensé estudiar Derecho. Yo iba a la casona vieja de San Marcos, pero ahora tiene unos locales que en valor son de un valor increíble, millones de dólares, ¿no? Y con ese patrimonio se puede hacer mucho para crecer, digamos, pagando mejor a sus profesores, mejorándole la currícula, no sé, todo lo que implica la educación de nuestra juventud. ¿Cuántos alumnos hay en San Marcos ahora? Tenemos 37.000 alumnos. Con los alumnos de posgrado estamos llegando a un promedio de 40.000 alumnos. Es más grande que muchas provincias del Perú, San Marcos. Sí, y ahora tiene 66 escuelas, 20 facultades. Tenemos casi todas las especialidades y esto es lo que nos da la fortaleza. Incluso yo sueño con que San Marcos recupere, incluso dar el mando medio, porque hay muchos chicos que no pueden de repente tener la capacidad para ingresar a la universidad, pero sí pueden querer un mando medio. Y San Marcos, teniendo, por ejemplo, la escuela de ingeniería industrial, pueden poner los técnicos industriales, técnicos en telares, los técnicos mineros, los asistentes contables. O sea, esa es la perspectiva que tenemos, y sueño también que San Marcos tiene que salir y romper las paredes que tiene entre Venezuela y universitaria, y salir a dar al país capacitación, educación de calidad, arte, ciencia, oficio e investigación también, porque tenemos los centros de investigación a nivel nacional y queremos repotenciar los centros de producción y los centros de investigación. Con estos centros de investigación que tenemos, por ejemplo, en Maranganí,
tenemos la investigación sobre la alpaca y la vicuña. Entonces, queremos llegar a dar un apoyo a las comunidades para que ahora con los centros de producción acoplemos toda la lana del ganado, de la alpaca y la vicuña, y teniendo la escuela de telares en ingeniería industrial, se procese esa materia prima y se exporte y que tenga un valor agregado para que los productores, los ganaderos de la alpaca y la vicuña tengan una mejor compensación económica. Y así en cada lugar, ¿no? Interesante. Acá hay un tema que me interesa también referirme. Cuando leo tu currículum, maestría en Administración Pública con mención en anticorrupción. ¿Qué sientes tú de ver un país donde la corrupción casi está institucionalizada? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cuál es tu sentir como mujer que ha luchado, ha bregado tanto para llegar a este importante referente, ¿no? Porque ya hoy día te conviertes en un referente importante en la política peruana también. Claro, efectivamente, uno se siente impotente porque mira, si no hubiera corrupción en el país, nosotros seríamos pues otro país, ¿no? Con todas las riquezas que se tiene y con todo el presupuesto que se asigna, realmente estaríamos en otro nivel. Pero ¿qué ocurre? Que si nosotros, después de la pandemia, cómo nos hemos visto desnudos, vamos a hablar desnudos, porque nos hemos visto en la pobreza más grande, tanto en la parte económica, en la gente sin vivienda, con hambre, sin salud, sin educación de calidad, sin techo. Y eso es desesperante. Entonces te preguntas, ¿qué pasó con todos los gobiernos? ¿Qué pasó con todos los gobernantes? ¿Dónde está toda la plata que año a año se habla de un presupuesto exorbitante y sin embargo se le da a cada ministerio, se le da a cada fin, electricidad, carreteras, ¿no? A los gobiernos regionales, porque recuerden que los gobiernos regionales tienen agricultura, transporte, salud, educación. ¿Qué pasó con ese dinero que es destinado a los gobiernos regionales para que hagan sus obras y pongan todo el empeño en educación y en salud? ¿Qué ocurrió? Y entonces vemos pues que ese dinero no llegó a su destino final. Y yo te voy a decir, yo que he auditado gobiernos regionales, locales, con mucha tristeza a veces vemos, llegas a una escuela donde ves a los chicos en la tierra, yo he llegado a Piura incluso, ¿no? Los chiquitos en la tierra, en pleno calor, con la sangre que se les sale en la nariz, su mochila en el piso, y entonces te preguntas, ¿pues dónde está el Estado? ¿Dónde está el Estado presente? No hay Estado. Y además entiendes que la corrupción nos ha ido carcomiendo, ¿no? Yo diría hoy día que siempre les he dicho a mis alumnos, miren, el cáncer era pues una enfermedad que prácticamente no tenía cura, al igual que el SIDA. Hoy día hay tratamiento para el cáncer y para el SIDA, pero para la corrupción, ¿cuántos antídotos tendríamos que generar? Creo que más antídotos que la pandemia, que lo de la pandemia COVID, ¿no? Y esto es muy duro, ¿no? Qué interesante metáfora, realmente una metáfora maravillosa. Para el cáncer ya se están encontrando medicinas que esta enfermedad la prolonguen, la curen, es todo un proyecto ahí. Pero para la corrupción no hay antídotos, estamos involucrados y hemos naturalizado la corrupción. El que no es corrupto no funciona en este país. Claro, pero hay algo muy importante. Mira, cada gobierno que llega, ¿cuál es el primer discurso? Anticorrupción. Sí, es el discurso para ganar, ¿eh? Porque una vez que se sientan, se olvidan de la palabra corrupción. Por eso, ¿no? Entonces, y vemos que el presupuesto más bajo es para educación y para salud. Y entonces la pregunta es, ¿cómo queremos nosotros salir de la crisis que tenemos? Un país sin educación, sin cultura, sin salud,
no puede salir de esta crisis que estamos viviendo. El gobierno tiene que entender que tiene que incrementar el presupuesto de la educación en todos los niveles, ¿no? Yo incluso sueño a veces, no duermo pensando de que si a la educación le diéramos desayuno, almuerzo y lonche, para que los niños estén bien formados y que no estén abandonados en diferentes edades, no habría pandillas como se ve ahora, porque recuerden que el padre y la madre tienen que salir a trabajar y los niños se quedan solos, a veces, ¿no? Y maltratados muchas veces. Y entonces no hay forma de paliar esta crisis si no se entiende que la formación tiene que ser integral, con principios y con valores. Nosotros vemos, por ejemplo... Gran mensaje, doctora. A los arbolitos, ¿no? Al árbol tú le pones un palito para que no se quiebre, no se chuequee el tallo, y va derechito. Pero cuando no le pones el palito, que es el sostén, y que para nosotros, para los seres humanos, es la educación, es pues un ser indeleble, cualquier cosa le puede pasar, ¿no? Y entonces ese es el problema. Y nuestra niñez no está bien formada ahorita. Igual pasa con los adolescentes, ¿no? Bueno, muy interesante la entrevista, ha sido un placer, doctora, conocerte, que me trates de tú, me ha alegrado porque se supone que hay un referente en tu vida. Existió Ricardo Belmo en algún momento, digamos. No, sí, hace muchos años, ¿no? Pero yo también quería tocar un tema muy importante que hoy, ¿qué estamos peleando? Estamos peleando la autonomía universitaria. Nosotros, mucha gente dice... Perdóname, el tiempo nos ganó. Yo te quisiera ofrecer otra entrevista en otra oportunidad, en extenso, para que me hable de la autonomía universitaria. Ok. Para mí ha sido una enorme alegría entrevistar a la primera mujer rectora de San Marcos en el Bicentenario, como si Dios acomodara las piezas. Un presidente que jamás pensamos tener y una mujer que asume la rectoría de la universidad más emblemática de América. Para mí ha sido un placer conocerte, un gran abrazo y mucha suerte en tu gestión. Gracias, Ricardo, muchas gracias. Muy bien. Un abrazo también para todos. Un saludo para todos los sanmarquinos. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, señores, aquí en Vescable. Ha terminado una edición más con dos invitados muy importantes y cada programa de Vescable es un programa que te deja un mensaje. Y quiero agradecer la oportunidad de poder llegar a través de esta cadena nacional de cable a los lugares más recónditos y olvidados del país. Muchas gracias, muy buenas noches y que tengan un lindo fin de semana.